tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos y por formar parte de este tercer seminario organizado por la Universidad de Burgos en el marco del proyecto europeo STREAMIT, cuyo objetivo principal es, como muchos de vosotras y vosotros ya sabéis, es contribuir a la promoción de la igualdad de género en las disciplinas STEM, es decir, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y en este contexto, el proyecto busca generar espacios de encuentro y reflexión como el que esperamos que sea este seminario, así como lo fueron los dos anteriores, que permitan o que nos permitan dialogar sobre los retos y las oportunidades relacionados con la igualdad de género en los ámbitos de la educación, la investigación y la innovación dentro de estas disciplinas. Bien, en este sentido, el seminario que hoy nos reúne pone el foco en una cuestión que consideramos especialmente relevante, como es el sesgo de género en las aulas. A menudo se trata de una realidad poco visible y reconocida y en ocasiones percibida erróneamente como un problema que ya hemos superado, sobre todo cuando hablamos de contextos educativos como el nuestro, ¿no? Tenemos niños y niñas juntos en el mismo centro educativo, en el mismo aula, y ya pensamos que ahí están todos estos sesgos ya cubiertos y solventados. Sin embargo, lejos de ser este un fenómeno aislado, pues estos sesgos resultan bastante comunes, aunque a veces pueden manifestarse de forma muy sutil. Estos sesgos, como bien sabemos, influyen en las expectativas del profesorado, en los materiales didácticos que diseñamos, que implementamos y que luego también evaluamos. También influyen en las dinámicas de participación e incluso en la orientación académica y personal, podríamos decir, que ofrecemos a nuestro alumnado en diferentes etapas educativas, desde infantil hasta la etapa universitaria. Y todo ello pues tiene unas repercusiones, entre otras cosas, en la construcción de vocaciones y también en la autoconfianza que tiene el alumnado hacia sus propias capacidades, ¿no? Y estos dos aspectos concretos que quería destacar en esta introducción vienen a colación por el proyecto en el que estamos trabajando en streaming, ¿no? Esta cuestión se vincula directamente con esa persistencia de brechas de género que existen en las disciplinas STEM, en esta ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y en las matemáticas. Por ello consideramos que es muy necesario que seamos capaces de reconocer la existencia de estos sesgos, que sepamos identificarnos en nuestras prácticas docentes, que podamos reflexionar sobre cuáles son los efectos que tiene nuestro alumnado, pero también que podamos de alguna forma conocer y compartir, poner en común pues algunas estrategias que nos permitan de alguna forma abordar estos sesgos y que podamos desarrollar unas prácticas educativas pues lo más inclusivas posibles, ¿no? Y que tengan en cuenta la perspectiva de género en nuestras actuaciones. Bueno, por ello este espacio pretende ser una oportunidad para que compartamos conocimientos, experiencias y que nos ayuden así entre todas y todos pues, a generar entornos educativos que las niñas y los niños pues, tengan las mismas oportunidades. Y para ello hoy tenemos la suerte de contar con Sandra San Martín, a quien aprovecho de nuevo para agradecer que haya aceptado esta invitación para estar hoy aquí con nosotras y nosotros. Ella es profesora ayudante doctora en la Universidad de Burgos. Su investigación aborda cómo las experiencias digitales influyen en la conducta y el bienestar en la infancia y adolescencia, con especial atención a la prevención de la violencia entre iguales y promoción de la alfabetización digital. Ha impartido docencia en los grados de Psicología y Criminología de la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente es docente en los grados de Educación Social y Terapia Ocupacional de la Universidad de Burgos. Así que, nada, muchísimas gracias, Sandra, por aceptar mi llamada y nuestra invitación. Y nada, encantadas de escucharte y de poder aprender con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por la invitación. Muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, por el proyecto. Bueno, yo sí, efectivamente voy a comentar unas cuantas o compartir unas cuantas reflexiones, pero bueno, espero que sea un espacio de realmente intercambio. O sea, yo también vengo aquí a aprender, entonces espero que después de que yo diga una serie de cosas, otras personas también me aporten pues, sus propias experiencias o cómo han gestionado ciertas cosas. Vale, voy a compartir ahora mismo la presentación. Vale, estupendo. Mientras vas compartiendo, Sandra, voy así a dar una pequeña pincelada, una de las Ujú. preguntas iniciales que han puesto en el chat, que es cómo es el funcionamiento de esta sesión. Bueno, inicialmente Sandra va a compartir durante unos 30 minutos más o menos
bueno, su presentación con todos los puntos que ya hemos estado señalando en esta introducción, y luego tendremos un espacio para que podamos dialogar, que hagáis vuestras consultas, que compartáis vuestra experiencia y así poder tener, como dice Sandra, un diálogo que vaya más allá de una reunión unidireccional, ¿vale? O sea que es importante que vayáis anotando todas vuestras preguntas para hacerlas al final de la intervención de Sandra, o por el contrario, si preferís escribirlas a través del chat, yo luego se las lanzo al final de la sesión, ¿vale? Así que nada, con eso, ya sé que sí, adelante. Vale, muchas gracias, Eva. Bueno, pues efectivamente, ahora vamos a hablar un poco de los sesgos de género que tenemos en el aula. Y cuando hablamos de sesgos de género, me gustaría empezar pues hablando un poco de a qué nos estamos refiriendo. Si solo pensamos, bueno, espera, ¿ha pasado la diapositiva? No, No. ¿Y ahora? ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bien, cuando estamos hablando de sesgos de género, podemos estar pensando simplemente en la presencia de alumnas versus la presencia de alumnos en el aula. Esto ya lo adelantaba Eva en la presentación, efectivamente. Si nos vamos a grandes números, vemos que de hecho hay un poco más de alumnas chicas que de alumnos chicos en la educación superior, pero si empezamos a desglosar un poco por titulaciones y concretamente por áreas de conocimiento, pues por ejemplo encontramos que en salud, en servicios sociales tenemos una gran mayoría de chicas, pero que en titulaciones como informática, como las ingenierías, está totalmente desproporcionada la cantidad de chicos frente a la de chicas. Si seguimos mirando un poco estos datos que son oficiales del Ministerio de Educación, vemos que es una tendencia que se mantiene en los másteres. De hecho, en todo caso podemos ver que incluso baja un poco el porcentaje global de chicas, y lo mismo en el doctorado, donde incluso llegan a equipararse prácticamente, si tenemos en cuenta que la proporción española hay un 51% de mujeres frente a un 49% de hombres. Vemos que ya en el doctorado efectivamente como que se ha reducido un poco la proporción de mujeres frente a chicos. Todos estos datos están publicados en un informe muy reciente del Ministerio de Educación, que es Aulas por la Igualdad. Son informes que se van publicando cada cierto tiempo. Acaban de salir, como comentaba, acaba de salir uno recientemente el mes pasado. Y una de las cosas que me parece bastante destacable de... Espera, ¿se han estado pasando las diapositivas o no? Perdón, Ahora comprobación estamos en técnica. el doctorado. Vale, y ahora tenéis el informe delante. Sí, las alumnas Vale. obtienen mejores resultados académicos. Vale, creo que no se han estado pasando bien, pero claro, como yo en la pantalla lo veo correcto, básicamente solo eran unas cifras que han ido descendiendo, o sea, esto no era importante. Si en algún momento veis que hay mucha disparidad entre lo que digo y la diapositiva, Eva, levántame la mano o algo para que yo diga, uy, ¿qué está pasando? Porque si no, igual... Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vale, gracias. Bueno, como estaba diciendo, que en este informe una de las cosas que me parece más llamativa es que llegan a la conclusión de que las estudiantes sacan mejores notas, pero luego, por ejemplo, cuando estudian la inserción laboral, las estudiantes, esas mismas estudiantes que sacaban mejores notas globalmente, tienen menor inserción laboral. Y los chicos que parecía que tenían peores notas, sin embargo, consiguen más trabajo. Aquí hay algo extraño, ¿no? También vemos que tanto en FP como en universidad, como ya habíamos visto, hay una descompensación de las titulaciones de las áreas que escogen mujeres versus hombres. Por ejemplo, en FP vemos que las mujeres se decantan más por imagen personal, sanidad y servicios socioculturales, mientras que los hombres predominan en informática y comunicaciones, electricidad y electrónica. Es decir, vale, están estudiando, pero lo que están estudiando no es lo mismo. Entonces, me parece que no podemos hablar de todo esto y no podemos hablar de sesgos en el aula sin reconocer lo que ha habido antes. Para cuando nuestro alumnado, para cuando como profesorado, como personal de administración y servicios, como cualquier persona miembro de la comunidad educativa llega a la universidad, ya tenemos todo un recorrido y toda una socialización previa. No llegamos a la universidad en un vacío social en el que todo lo que aprendemos, todas nuestras expectativas se generan de golpe. Yo, por ejemplo,
o sea, hice estos iconos. Los colores admito que los incluí yo, aunque creo que entenderéis perfectamente por qué he hecho esta selección. Pero cuando hacía esta presentación en PowerPoint y creaba un icono, al introducir hombre, me aparecía el icono que veis a la derecha, este monigote bastante estándar, y cuando ponía mujer me aparecía un monigote, el que veis a la izquierda, con falda. Ya solo eso ya es un sesgo, ya es una diferencia que nos está estableciendo que hay un canon femenino y que hay un canon masculino. Y ya luego yo lo hice incluso más visual al asociar dos colores tradicionalmente asociados a los hombres o a las mujeres. Y que además quiero destacar que aquí estoy hablando de chicas, estoy hablando de chicos, estoy hablando de hombres, estoy hablando de mujeres, y no estoy mencionando a las personas intersexuales, que incluso a nivel biológico no es tan claro como mujeres y hombres y ya está. Incluso hay una realidad que son las personas intersexuales, una realidad en la que yo ahora mismo no me voy a centrar. Sí que si es una realidad o es una, bueno, es una situación real que os interesa y que queréis saber más, por ejemplo, puedo recomendaros el documental que salió el mes pasado de Mi Secreto. Bueno, no está en castellano, pero ya está traducido, que habla de una experiencia real de una persona intersexual. Y ya luego, a título de me interesa más o me gusta más, o de, bueno, hay muchísimos documentales de esta temática. Yo personalmente me gusta mucho el de Everybody, de Julie Cohen, porque refleja a tres personas intersexuales. Y claro, son personas que comparten la realidad de ser intersexuales, pero son personas que han vivido su intersexualidad de una manera muy distinta. Entonces, me parece interesante ver un poco, pues eso, como tres personas que en principio parece que se ubican en una misma realidad, pues no están así la situación. Entonces, no voy a referirme más a este tema, lo dejo ahí como, pues igual es una carencia que también tenemos cuando solo hablamos de hombres y mujeres, parece que solo hay dos, y además tenemos añadido que aquí estoy hablando de biología y luego tenemos todo lo que es la cuestión del sexo biológico versus el género. Aquí hablamos realmente de género, de todo lo que está asociado a una persona que en un primer momento de su vida, es decir, en el nacimiento, se le ha atribuido que es una mujer, por tanto es un género femenino, por tanto tiene una serie de características, una serie de, pues incluso que prácticamente el color favorito. Su color favorito va a ser el rosa, si es el verde, ok, si es el azul, igual es un poco, uy, ¿qué está pasando aquí? El fútbol va a ser un deporte que en principio no le va a gustar. Va a haber toda una serie de realidades o de asociaciones a esa persona solo porque alguien ha marcado su sexo como mujer. Entonces, su género es femenino y se activan toda una serie de estereotipos que nos acompañan toda la vida. Lo mismo para los hombres y lo mismo para las personas intersexuales. Entonces, para cuando llegamos a la universidad o cuando nuestro alumnado llega a la universidad, claro, nos podemos empezar a preguntar, vale, ¿qué apoyo familiar ha contado esa persona? Solo con ser una mujer, por ejemplo, que ha decidido hacer una carrera de informática, por ser un hombre que ha decidido hacer una carrera de enfermería. Podemos preguntarnos qué relación va a establecer con el profesorado. ¿Qué relación va a establecer con el profesorado en función del género o del género percibido del profesorado? Porque no solo es cómo el profesorado ve al alumnado, también entra en juego cómo nuestro alumnado nos percibe y si encaja o no encaja con las expectativas que tenía, pues de tener una profesora mujer o tener un profesor hombre o lo que sea. Está cómo se van a relacionar con las compañeras y compañeros en el aula. ¿Van a cooperar? ¿Van a competir? ¿Es un entorno que favorezca la colaboración? ¿No lo es? ¿Qué posiciones van a ocupar? Si se ha criado toda su vida recibiendo mensajes positivos acerca del liderazgo, si eres un líder nato, es más probable que luego, por ejemplo, sea el delegado de clase. Si, sin embargo, ha recibido toda su vida mensajes de eres una mandona ante la misma conducta, pues igual para cuando llegue a la universidad no se va a presentar a delegada de clase. Esta es una cuestión que a mí personalmente me ha frustrado mucho este curso, porque he dado una titulación, bueno, las titulaciones en las que yo doy son mayoritariamente chicas. Este curso he tenido un 95%, por lo menos percibido por mí, puede que me haya equivocado al considerar a una persona chica o chico, pero yo he percibido un 95% de mi alumnado como chicas, es decir, solo un 5% chicos.
El delegado y el vicedelegado eran chicos. Solo por estadística, solo por probabilidad, algo no encaja. Pero bueno, lo dejo ya como una frustración personal reciente. Claro, llega el momento también de participar en clase. Pues igual se nos dan las mismas situaciones. Si toda la vida se ha animado, si toda la vida se ha recompensado que una persona, concretamente aquí estoy hablando de un chico, tome espacios, tome la palabra, muestre iniciativa, versus una chica que igual se le ha castigado, mirado mal, penalizado de alguna manera, pues igual a la hora de que participen en clase, también llevan esa mochilita de, uy, mejor me quedo calladita. Luego, pues efectivamente, las expectativas de, vale, y el día de mañana me gradúo, ¿y qué pasa? Estoy en un sector donde sé que las mujeres lo tenemos muy difícil, estoy en un sector donde sé que los hombres lo tenemos muy difícil. Todo eso también va a estar afectando el desempeño de nuestro alumnado y cómo interactúan en el aula y cómo interactúan con el profesorado. La búsqueda de ayuda. ¿Han aprendido a buscar ayuda? ¿Han aprendido a decir si les pasa algo? ¿O han aprendido que los niños no lloran? Los niños no tienen problemas, tienen que ser un macho. ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que nos traen al aula? Es a lo que me quiero referir. ¿Qué habilidades han aprendido que tienen? Ser una persona cuidadora, ser una persona que destaca por sus capacidades visoespaciales, qué es lo que toda su vida han recibido, de repente nos lo encontramos en el aula de frente. Entonces, cuando nos encontramos al alumnado, saber que toda su infancia, toda su socialización, la nuestra, antes de llegar a la universidad, contribuyen a todo lo que vayan a hacer en la universidad y que no podemos partir de cero. Tenemos que desmantelar o desmontar un montón de expectativas y un montón de prejuicios que ya traemos y que ya trae nuestro alumnado de casa y que a veces es muy difícil de gestionar y gestionar en el poco tiempo que tenemos en la docencia. Pero tenemos, o sea, yo considero que tenemos que tener muy claro que partimos de ahí. Cuando llegan, venimos con todo este bagaje. Y toda esta socialización preuniversitaria van a sentir las bases de que nuestro alumnado, nuestro estudiantado, interactúe, eh, progrese, que saque buenas notas, que todo. Y claro, sí, cuando pensamos que hemos cambiado mucho con los años, que hemos conseguido grandes avances, efectivamente, parece que nominativamente estamos mucho mejor, todos los planes de igualdad, que estemos en este espacio, solo que aunque se creen este tipo de iniciativas ya reflejan una mejora. Hace 30 años este espacio hubiera sido impensable. Sin embargo, nos encontramos con situaciones o vemos cosas que seguimos replicando estos roles de hace 30 años. Yo ahora quiero que tengáis un pequeño descanso de mí y yo tener un pequeño descanso para beber, entonces os voy a poner este pequeño vídeo. Estaré pendiente para si me dices que no funciona bien. El audio es un poco voluntario. Uy, Se ve bien. Ahora creo que se ha parado. Se ha, a se ha ver. quedado parado, Ah, ¿no? ahora sí, ¿no? Sí. Sí, vale. Uy.
Me gusta particularmente este vídeo. Sé que a veces los experimentos sociales son un poco un arma de doble filo. En este caso está basado en investigaciones, en investigación incluso que ya tenemos metaanálisis revisando 50 años de investigación que nos dice una serie de cuestiones. Me gusta particularmente ese vídeo porque dice una cosa que me parece súper importante. Yo pensaba que era una persona abierta de mente. Es algo que nos va a pasar, o sea, que nos pasa todo el rato. O sea, que pensamos que lo estamos haciendo bien y cada cierto tiempo descubrimos que no, que algo no hemos hecho bien y que tenemos que seguir corrigiéndonos y seguir mirándonos y tampoco pasa nada. Quiero decir, si hemos hecho un mal que haya que pedirle perdón a alguien, se lo pedimos. Y si, bueno, no podemos pedir perdón porque el momento ya pasó, pues es una oportunidad de aprendizaje y de seguir adelante. Por eso también decía lo de que yo quiero aprender, porque yo tengo una manera de hacer unas cosas que seguro que la puedo mejorar y seguro que aquí hay personas que habéis ya tenido una reflexión. Es un seminario voluntario. Parto de la base de que todas las personas que estáis aquí ya tenéis un recorrido y, bueno, efectivamente, ya he visto un comentario y de hecho estaba aprovechando ahora un poco para echar un vistazo y lo voy a decir, efectivamente, o sea, estoy cayendo en leerme la lista del alumnado y veo mucho nombre de mujer. Puede que me equivoque y no seáis mujeres, pero de buenas a primeras lo que yo estoy leyendo es que estoy en un espacio, efectivamente, de mujeres o mayoritariamente de mujeres. Sigo. Entonces decimos eso, decía esto, que ya tenemos investigación, incluso revisando 50 años de investigaciones sobre cómo las chicas y los chicos siguen jugando con juguetes de chicas o de chicos. Es un artículo muy breve porque es una crítica a otro estudio y una de las cosas que dice es, ¿esto es biología o es educación? Un hallazgo que me parece muy interesante es que hablan de que a pesar de todos los logros, de todos los avances en igualdad en otros sectores, el tema de los juguetes, de hecho, ha ido hacia atrás. Cada vez el marketing utiliza más estereotipos de género. Sobre esto también quería, si no conocíais esta campaña, es una campaña que se pone muchísimo como ejemplo de temas de juegos y de juegos neutros. Esta imagen que os estoy compartiendo es de 1981. Es una campaña de Lego. Es una campaña que se ha utilizado muchas veces como ejemplo de buena práctica de cómo sí. Bien, esto es Lego en 2014, en una campaña que se llama Friends y que todas las imágenes que vais a encontrar son niñas o están caracterizadas como niñas jugando con juguetes que parecen pues bastante menos neutros versus ese juguete que teníamos en 1981. Esto obviamente a Lego le ha sido muy criticado, tanto que en 2021 han tenido que hacer un lavadito de cara y hacer toda una recampaña por el 8 de marzo, recreando esa campaña de 1981, invirtiendo dinero incluso en un estudio llamado Lego Play Well Study, donde, entre otras cuestiones, le preguntaron a familias qué opinaban, por qué opinaban que había estas diferencias. Y el 73% de las familias dijeron por cuestiones sociales, no biológicas. No quiero tampoco decir que solo hemos ido hacia atrás y que todo es malo. También es muy conocido el estudio o el test estandarizado de Draw a Scientist. Dibuja una científica barra científico. Esto no se traduce bien en castellano, porque en inglés realmente es neutro, en castellano ya estás posicionándote, pero bueno, no me voy a adelantar. Este otro metaanálisis también revisa 50 años de este estudio de Draw a Scientist, de aplicaciones de 78 estudios de Draw a Scientist, y lo que encuentra es verdaderamente destacable. Y yo creo que podemos leer que todo el esfuerzo y todo el trabajo que están haciendo, como esta iniciativa, Eva, como la Semana de la Niña y la Mujer en la Ciencia, como todas las iniciativas, están sirviendo para algo. Porque hemos pasado de, cuando se hizo por primera vez ese test de Draw a Scientist, tener un 1% dibujando a científicas mujeres, a tener un 58%. O sea, que realmente se haya visto que las científicas, o sea, no solo son científicos ellos, también hay científicas. Cuando decía lo de que esto no se traduce en castellano, aquí ya me meto realmente en uno de los tópicos de los que quería hablar, que es el tema del lenguaje. Cuando usamos el lenguaje, lo que estamos haciendo es definir una realidad. Lo que no se nombra no existe. El lenguaje refleja y a la vez moldea nuestra forma de pensar y entender el mundo.
Cuando usamos el masculino genérico, los ciudadanos, los estudiantes, los científicos, estamos haciendo de todo menos usar un neutro. Estamos estableciendo que el masculino es toda la humanidad, es la norma y lo demás es la excepción. Y que las mujeres o las personas no binarias tienen que sentirse incluidas dentro de ese masculino genérico. Entonces, el uso de un lenguaje inclusivo creo que es el primer paso para evitar sesgos y para minimizar, porque ayuda a reconocer y respetar a la diversidad de identidades. Libros de texto, el discurso docente, todo lo que utilicemos un lenguaje aparentemente neutro, no es un lenguaje sensible al género, van a influir cómo el alumnado perciba sus propias capacidades, sus perspectivas de futuro. Hay investigaciones al respecto que dicen que efectivamente que las alumnas en entornos donde se utiliza un masculino genérico se sienten menos apreciadas y su rendimiento académico es peor. Y además el lenguaje que empleamos estamos marcando qué personas son bienvenidas, bienvenidos o incluso bienvenides. Y qué personas no están en su lugar o no las reconocemos en este espacio. No es utilizar un lenguaje inclusivo, usemos la estrategia que utilicemos porque hay múltiples y cada persona se sentirá más cómoda usando una u otra. No es una cuestión de capricho o de corrección política, es una cuestión de justicia. No buscamos ni afear ni complicar, sino reparar una asimetría histórica. Porque las lenguas cambian constantemente. O sea, una de las cosas que tenemos claro es que ahora mismo lo que estamos hablando no es latín culto, estamos hablando de una derivación del latín vulgar, de lo que hablaban las personas. Entonces, la sociedad ha cambiado, a veces tenemos que revisar el lenguaje y cambiarlo. Y poco a poco, pues ir incluyendo nuevas formas de comunicarnos que reflejen la realidad actual. No es una cuestión de quitarle nada a nadie, sino de ayudar a que otras personas se sientan reconocidas, porque además cuando hablamos de poblaciones minorizadas, tenemos que tener en cuenta de que cualquier población que sienta prejuicio, que sienta estigma, tiene una carga adicional. A nuestros alumnos le estamos pidiendo que saquen buenas notas. A las alumnas, a los alumnos, le estamos pidiendo que por encima de sacar buenas notas gestionen nuestros prejuicios, los prejuicios de la sociedad y todo lo demás que tengan en su vida personal. Entonces, ese primer paso de llevar a cabo un lenguaje más inclusivo, de hacer una serie de modificaciones, puede restar parte de esa carga y de que ese alumnado no parta de esa desigualdad de condiciones de, vale, además de toda la carga que tengo en la docencia, tengo toda la carga social y toda la carga de los prejuicios y los estereotipos. La Universidad de Burgos no cuenta con una guía propia de lenguaje inclusivo. Si vais a la página web os recomendará la de la CRUE, que existe. Si también os recomendará la Universidad de Salamanca. Yo personalmente quería recomendar esta en concreto porque la he estado leyendo y me parece muy, muy amigable. Además cuenta con una versión breve, entonces es muy fácil de implementar. Y hace una breve explicación, sobre todo la versión breve, que son como unas 20 páginas, de por qué. No solo es de por qué esta recomendación, sino el por qué hacemos esta recomendación. Y, por ejemplo, da efectivamente una serie de recursos, las barras, la arroba, la X, la E, utilizar el femenino como genérico. Yo no sé si ya se ha notado, en mi caso tiendo a utilizar el femenino como genérico y me siento muy interpelada con el argumento añadido de que las personas es femenino. En mi caso concreto, yo he de decir que nunca he tenido problemas con esto. Normalmente yo empiezo marcando mucho que hablo de personas y sigo hablando y menciono a las personas somos y luego ya sigo hablando en femenino. Pero sí que quiero decir que tengo compañeras, sobre todo compañeras, que me han transmitido problemas, incluso en aulas, por el uso de este femenino genérico. Entonces, quiero decir, creo que también tenemos que ser conscientes cuando tomamos una medida que se sale de la norma, que puede haber una reacción y que esa reacción pues, nos ponga en cuestionamiento y tener como ya preparada la respuesta o el argumento que tenemos que dar cuando se nos interpele, porque puede pasar. Otra de las razones por las que me gusta esta guía es porque no solo habla del lenguaje verbal, sino que también incluye las imágenes. Y es un poco
paradójico a veces cuando ves que alguien ha invertido un montón de esfuerzo en hacer su lenguaje inclusivo y de repente tienes una imagen de las enfermeras y una imagen de los médicos. O una imagen que refleja solo una realidad, pues, de personas en relaciones heterosexuales, de personas con un solo color de piel, con una serie de cuestiones. Porque no solo es una cuestión del género. Uy, hay un poco, no sé si alguien me ha preguntado algo, ¿alguien? No, creo que hay un micrófono abierto, pero A ver, creo que yo lo puedo cerrar. A ver, sí, listo. vale, perdón, es que estaba escuchando como ahora a alguien y me estaba confundiendo. Hay que decir que no es una cuestión de hablar de lenguaje inclusivo en cuanto al género, sino efectivamente incluso a otro tipo de realidades que intersectan y que interactúan no solo con el género, sino con cualquier realidad de las personas. Entonces, que esta guía dedique un cierto espacio a hablar de cómo podemos hacer también inclusivas las imágenes y el contenido que utilizamos en el aula, es una de las razones por las que me parece muy recomendable. Además, este tipo de contenido, las imágenes, me lleva al siguiente punto que quería tratar. Y cuando digo aquí los referentes, lo hago con O mayúscula. Cuando en clase hablamos tanto ejemplos que damos como a quién citamos, normalmente lo que nos encontramos son hombres. Yo aquí simplemente he buscado philosopher, además ya lo he buscado en inglés para que fuera un neutro real, en Google, y en las 3 o 4 primeras búsquedas lo que me encontré es una cantidad de filósofos, todos ellos hombres. Creo que en la quinta o la sexta estaba Simón de Beauvoir. Y también me he encontrado pues, una cierta tendencia a reflejar con esta estatua de Sócrates a la gente filósofa. Claro, cuando ponemos una imagen de filósofo y ponemos una imagen muy estereotipada, estamos también ya haciendo un modelado en nuestro alumno de, vale, esto es lo correcto. Y si nuestro alumno no es un alumno, sino que es una alumna, igual dice, upsi, pues yo igual no soy un filósofo. Eso le puede generar también cierto perjuicio. Y también el hecho de que solo utilicemos referentes masculinos, parece que las mujeres no hemos hecho nada históricamente que tenga valía como para compartirlo en el aula, ¿no? Si, bueno, más de esto en 2 minutos. Claro, me puse a hacer como una búsqueda en repositorios de imágenes gratuitos, todas ellas en inglés, para intentar que fueran neutras de verdad. Y bueno, los estereotipos van más allá del propio género. Cuando he buscado lawyers, pues me he encontrado, aparte de un señor con cara de muy pocas amistades, parece que tienen una cierta preferencia por el dinero. Parece que la gente que sea matemática, si no eres Einstein, pues no vas bien. Bueno, cuando busco technician, parece que ya encontramos, aparte de este señor que parece que es un técnico muy famoso que yo no conozco, encontramos ya imágenes un poco más neutras. Estas manos podrían pertenecer prácticamente a cualquiera. Pero bueno, mi favorito creo que es cuando buscamos doctor e incluso antes de encontrar a una mujer tenemos una referencia a la peste negra. Pero cuando digo todo esto, claro, me refiero un poco a poner ejemplos diversos, tanto en los ejemplos que ponemos como en las imágenes que ponemos, independientemente de en qué sector estemos. Si yo estoy en enfermería, pues de vez en cuando igual está bien que meta a un enfermero chico, porque parece que no existe. Si yo estoy en informática, pues también está bien que meta una informática. Si yo estoy en derecho y estoy hablando del divorcio, pues igual la pareja que se divorcia no tiene por qué ser heterosexual. Los nombres que utilizamos, que a veces es tan sencillo como cambiar nombres, que los nombres no tienen por qué ser tono hispanosonantes, pueden tener también un poquito de todo. Nombres neutros, que realmente es importante saber el sexo de la persona, no, pues igual podemos utilizar un nombre que no sabemos, porque ya solo con ver un nombre ya estamos atribuyendo una serie de características. Pues igual podemos utilizar nombres más neutros, podemos jugar un poco con la ambigüedad y un poco transmitir una imagen pues, de un mundo pues, más diverso. Y claro, cuando digo todo esto, también os quiero compartir una diapositiva que yo utilizo en clase. Creo que no tengo que explicar por qué os estoy poniendo esta diapositiva, pero como podéis ver, me ha quedado una diapositiva muy blanquita
y muy hombres y bastante europea. Porque, o sea, estos ejemplos que yo pongo como referentes en mi clase, no los estoy poniendo porque a mí me apetezca, son referentes reales, pero es que son referentes que también yo he sacado del manual de referencia de la asignatura. E igual, pues el primer paso va a ser revisar si ese manual de referencia ya no me habrá quedado bastante desactualizado. Y claro, la cuestión es, vale, pues ahora yo tengo que invertir tiempo en revisar mi manual, en revisar mis ejemplos y en buscar otros ejemplos que además, pues, bueno, pues de toda mi carga docente, pues ahora voy a tener que revisar todo. Pues sí, o no, o también puede ser una actividad en el aula. Pues igual puedo llevar a una actividad en el aula decir, bueno, alumnado, tenemos que buscar referentes femeninos y que eso sea una actividad valorable, evaluable y parte pues del ejercicio docente. También quiero compartir otra pequeña anécdota personal, por lo que decía antes de que siempre tenemos que estar revisándonos. Todas las personas aquí que habéis trabajado con análisis cualitativos, seguro que conocéis a Brown y Clarke. Y habéis leído el manual de Brown y Clarke 50.000 veces, yo me lo he leído, y mira que los manuales te aparecen el nombre de las personas que lo escriben. Pues el año pasado yo estaba pensando en Brown y Clarke y me estaba imaginando a dos señores, europeos probablemente, puede que norteamericanos, con un traje así como, yo creo que me lo estaba imaginando, para quienes hayáis visto Buffy, me lo estaba imaginando en plan Giles. Para mí eso era Brown y Clarke. Bueno, pues quiero presentaros a Brown y Clarke. Yo el año pasado diciendo, voy a ponerle cara a Brown y Clarke. Vaya, Virginia y Victoria, sí. Como yo sospechaba, Giles. En este sentido, a veces está bien buscar a las personas a las que citamos, buscar a las personas a las que leemos y ver, pues si son hombres, si son mujeres, si parecen hombres, parecen mujeres, si son muy personas europeas, norteamericanas. Y creo que también ahora mismo está bastante fácil de hacer. Vuelvo a lo que decía antes, de que hay muchas cosas que se están haciendo, porque incluso si entramos en una gran compañía como es la Casa del Libro, ya podemos incluso encontrar una sección específica que intenta hacer como una recuperación de todas esas figuras que han sido invisibilizadas y que han sido mujeres, todas esas científicas, por titulaciones, por áreas, y podemos fácilmente pues recuperar ejemplos que salgan un poco pues de todos hombres. Además, en Burgos tenemos una iniciativa maravillosa que es Científicas a Pie de Calle, que seguramente si sois de Burgos o vivís en Burgos ya habréis visto alguna vez pues, una imagen, un dibujo de distintas científicas que igual hace 20 años nadie hablaba de ellas y que ahora pues, se han convertido en referentes. Y pues que puede ser incluso también una iniciativa o una tarea de clase, pues busca a tu bióloga de referencia a ver dónde está dibujada o retratada esta mujer. Sí que no me quiero parar mucho más porque quiero dejar tiempo al debate, pero otro aspecto del que quería hablar, que ya lo comentaba Eva en la presentación, es el tema de la evaluación. Porque efectivamente, o sea, podemos pensar que somos personas neutras evaluando. La investigación dice que no, y no lo dice uno o dos artículos. Nos dicen que dependiendo de si estamos evaluando a chicas o si estamos evaluando a chicos, eso afecta a las notas. En sectores dominados por chicos, las chicas sacan peores notas, salvo que la evaluación sea neutra. Eso ya se ha hecho un experimento y cuando la evaluación es neutra, de repente sacan las mismas notas chicas o chicos, pero cuando se sabe a quién se está evaluando, las notas de las chicas son peores. Por la contra, en titulaciones dominadas por mujeres, pues por ejemplo se puede pensar que los chicos no tienen las habilidades suficientes pues, para desempeñar ese tipo de cargos. Pero esto no solo nos pasa al profesorado con el alumnado. A nuestro alumnado también le pasa con el profesorado. En este caso tenemos aquí un experimento donde una asistente, que la vemos a la derecha, engañó cariñosamente a la mitad de una clase online diciéndole que iban a ser evaluados por el chico que tenemos a la izquierda. Era mentira. Ella fue la profesora asistente para todo el grupo. Pero la mitad del grupo pensaba que iba a ser evaluado por Gis, bueno, no sé cómo se pronuncia. Mientras que la realidad es que Emily evaluó a todo el mundo. Luego el alumnado hizo la evaluación del profesorado
las notas eran bastante buenas en general, pero la evaluación de este chico que ni siquiera existía, por lo menos no como profe, fue más alta que la de Emily. Cuando Emily fue la profesora que llevó a cabo todo simplemente era una clase online, no la estaban viendo, para parte del alumnado firmaba como GIS, o como quiera que se pronuncie. Y sus notas fueron peores cuando percibían que estaban siendo evaluadas o que la docente era una mujer. Cuando era un hombre, la evaluación era un poquito mejor. Entonces, no solo es que seamos conscientes de nuestros sesgos hacia el alumnado, sino que también nos encontramos con los sesgos del alumnado hacia el profesorado. Como me da la sensación de que en general sois mujeres aquí, seguramente tendréis anécdotas, yo ya las tengo y llevo poco tiempo en docencia, de situaciones en las que se nos ha restado autoridad frente a un compañero aparentemente varón. O, pues efectivamente, que encontramos que parece que estamos haciendo lo mismo y sin embargo nuestra evaluación es más baja y decimos, pues, ¿qué he hecho yo mal con respecto a mi compañero? Pues igual haber nacido mujer, no lo sabemos. No me voy a enrollar más, yo ya he dicho una serie de cuestiones, no me he parado a dar toda la bibliografía de cuestiones que he dicho, pero que sepáis que no me las he inventado, sino que me he basado en un montón de bibliografía. Efectivamente, haciendo ese ejercicio de que no me vuelva a pasar lo mismo que con Brown y Clarke, he querido buscar por lo menos a las primeras personas firmantes de estos trabajos. No lo he hecho a propósito, pero me doy cuenta de que tengo una diversidad bastante curiosa. Lo cual me lleva a una reflexión final que es, efectivamente, ¿esto es positivo? Sí, es positivo, pero al mismo tiempo, como comentábamos en el chat, parece que a veces este tipo de cuestiones se perciben como cuestiones de mujeres y que solo lo investigan las mujeres o personas que no sean hombres blancos europeos. Entonces, también, pues para los pocos hombres que creo que hay en la sala, pues si no lo habéis hecho ya, pues animaos a dar un paso y a implicaros en esta investigación para que realmente esta investigación sea diversa y no solo estemos presentes las personas que parece que somos afectadas directamente. Y con esto sí, que yo termino. Creo que ya me habéis aguantado suficiente. Pues muchas gracias, Sandra. Yo de todas las cositas que has ido comentando, sí que me gustaría destacar tres cosas. En concreto, una que me parece muy importante es que hayas destacado el tema de que hay investigación que nos anima de alguna forma a seguir haciendo actividades de este tipo, actividades relacionadas con la mujer y la niña en la ciencia y todas las iniciativas que desde diferentes perspectivas se llevan a cabo, porque parece que no estamos perdiendo el tiempo, sino que sí que existe un impacto real en las cosas que estamos haciendo. Y muchas veces una crítica importante que se hace a este tipo de actuaciones es, pero estáis haciendo esto, pero sirve para algo. Bueno, pues sí que es cierto que en este caso pues tenemos que agradecer a las personas que se están implicando en evaluar de una forma sistemática y bastante rigurosa y muy rigurosa de que esto tiene un impacto real. Eso por un lado. Por otro lado, me ha parecido muy interesante el tema porque no lo había nunca pensado, las expectativas que tiene el alumnado hacia el profesorado, dependiendo de si es hombre o mujer, y me parece que es interesante darle una vueltita, así que gracias por eso, porque en mi caso pues voy a reflexionar y voy a leer y voy a buscar más cosas relacionadas porque bueno, pues me parece muy interesante. Y, y bueno, también como último aporte por mi parte, que estas iniciativas aisladas creo que deberían ser de alguna forma también imbuidas en nuestra docencia, en nuestra práctica docencia diaria. Es decir, no de repente hoy vamos a hablar de mujeres en la ciencia, o en mi caso, ¿no? Mujeres relacionadas con el tema que estamos hablando, ¿no? Sino que sea algo natural, que se vaya integrando de una forma muy natural. Es decir, que cuando hablemos de personas en el mundo de la filosofía, que no hagamos una excepción, y ahora vamos a traer a una mujer, ¿no? Que dentro de ese discurso natural estén implicadas también las mujeres, ¿no?
mujeres de otros orígenes, con otras experiencias vitales, con otras perspectivas culturales, etc. Así que nada, muchas gracias por mi parte. Creo que hay preguntas y me voy a callar yo. Jordi, ¿tienes la mano levantada? Sí. ¿O no? A ver, en primer lugar, muchas gracias, Sandra. Es súper interesante y bueno, muy ilustrativa la charla que nos has dado, así que muchísimas gracias. Agradecerte también la mención a Científicas a Pie de Calle, una actividad que vamos llevando desde la Unidad de Cultura Científica de nuestra universidad y que este año hemos hecho la segunda edición y por lo tanto yo creo que ya se pueden ver en las calles de Burgos otras 20 científicas y por lo tanto ya sumamos 40 y estamos haciendo también una ruta, digamos, turística en el sentido de que vayan la gente que quiera pues de una científica a otra, conociéndolas y aparte también, bueno, pues conociendo un poco la ciudad, ¿no? Así que gracias por mencionarlo como una práctica que nos llena de satisfacción. Yo tenía una curiosidad sobre el experimento que has mostrado del niño cambiado por la niña y tal así. Yo no sé si tienes tu bibliografía o sabes, me preguntaba yo cómo reaccionarán los niños o las niñas enfrente a esos juguetes ellos solos, sin ninguna intervención. Si sabes tú si se ha hecho pues, imagino que sí, no quiere decir sin ninguna intervención del adulto que le incite, mira este juguete, tal, ellos mismos, les pones ahí separados y ¿qué hacen? ¿No? ¿Hay algún dato sobre este tema? ¿Algún dato hay? Tendría que buscarte la referencia porque de hecho cuando estaba preparando sí que me encontré, por ejemplo, un estudio, tengo que buscarlo porque no lo incluí porque realmente no lo usé. Perdón, un segundo. Perdón. Depende de la edad. Cuando Ya. tienen edad muy temprana, la conducta es la misma. A Ujú. partir de cierta edad, que creo que estaba en los 4 o 5, sí, o sea, tengo que buscar el dato, la conducta es distinta ya. ¿Es Entonces, distinta por el hecho de que les estamos dando juguetes ya diferentes, estamos ya creando un sesgo? ¿O es distinto de manera eso es lo que natural? se hipotetiza. Lo que se hipotetiza es que, que al principio no haya diferencias, nos lleva a pensar que es social. Porque si ya hubiera diferencias desde siempre, podríamos pensar en algo biológico, pero cuando realmente la conducta es la misma, pero ya llevan años siendo socializadas y socializados de una manera distinta. Pero esto es uno de los típicos debates del biology versus nurture, nature versus nurture. De vale, pero ¿qué fue primero? O sea, son personas que ya están más preparadas. Por ejemplo, se suele decir que los chicos tienen más capacidad visoespacial. Entonces, cabría esperar que un chico, un niño pequeño me refiero, se sienta más cómodo jugando con juguetes que dependan de la capacidad visoespacial. Sin embargo, parece que realmente interactúan con cualquier juguete hasta cierto momento. Entonces, claro, ahí está el debate. ¿Qué pasa? Que es en cierto momento donde realmente empiezan a preferir cosas visoespaciales porque biológicamente las prefieren o porque ya llevan 3 o 4 años con todas las personas de su entorno diciéndole, mira este cochecito, bueno, como se ve un poco en el vídeo, no es que incluso efectivamente cómo cogen a los niños versus a cómo interactúan con las niñas. Claro, ya llevan años viviendo eso. Entonces ahí ya hay un aprendizaje social. Después otra pregunta y que quiero ser breve también. Cuando mostrabas al inicio las distintas, bueno, pues informática, tal, allí todas las clases de ingeniería, bueno, aquí tenemos a Ana Lara, que también es ingeniera, igual me puedo contestar ella también. Ujú. En nuestra universidad pasa algo curioso y es que, bueno, digo yo que, por ejemplo, ingeniería de la salud, ¿vale? O sea, en más chicas, yo estoy haciendo unas chicas para dar alguna charla sobre este tema también y me sorprende porque siempre me han dicho, no, pues si la palabra ingeniería informática ha cambiado porque antes era ciencias informáticas o algo así, y ahora es ingeniería informática y eso ha hecho que la ingeniería a las chicas las eche para atrás. Sin embargo, ingeniería de la salud, y es verdad que tiene el componente salud, pero el 60% son alumnas. Si ves digamos, lo que es el currículum de las asignaturas, quiere decir, oh, la mayoría son ingeniería pura y dura, o sea, hay muy poco estar allí. Me llama la atención entonces ese tema. ¿Simplemente es por el tema salud? ¿O hay Ujú. alguna, o queréis, y hablo un poco del debate en general, porque he visto que está Ana por aquí, Ana Lara, que también está muy metida en ese tema. ¿Por qué es esa curiosidad? Ujú. Bueno, yo te lo puedo responder con otro, o sea, con otro estudio que hablaba de matemáticas,
pero efectivamente no sé si Ana Lara igual tiene más conocimiento de causa específicamente que pasa en la UBU, porque eso sí que no lo sé. Lo de ingeniería de la salud podría especular por qué es, pero no lo sé. Con respecto al estudio que digo, que sí que lo leí recientemente, era el tema de las matemáticas, se perciben como que los chicos rinden mejor que las chicas. Se percibe por el profesorado y se percibe por el propio alumnado. De nuevo, es interesante porque hasta los 6, 7 años el rendimiento es exactamente igual. A partir de los 8, el rendimiento de las chicas empieza a decrecer. Pero incluso con 6 años, cuando a las niñas se les preguntaba, decían que eran peores en matemáticas, cuando sus notas eran exactamente las mismas. O sea, su percepción era que eran peores, pero las notas eran exactamente las mismas. Y después de un par de años, sus notas bajaban. Entonces, yo aquí especulo, infiriendo de, bueno, si encontramos estos resultados en matemáticas, creo que efectivamente el hecho de que sea salud, ética del cuidado, las lleva a pensar, "Ah, yo puedo estudiar eso". Y que luego se encuentra un temario que realmente es ingeniería y que lo hacen igual de bien que los chicos, porque van con la expectativa de que van a ser buenas porque es salud, porque es cuidados. Entonces no les echa para atrás que realmente es una ingeniería. Pero esto es una especulación que estoy haciendo, ¿eh? Infiriendo de esos datos sobre matemáticas. Bueno, bien, parece razonable, sí. Gracias y enhorabuena. Bueno, yo quería aportar que cuando hablamos del tema de la socialización, que decía Jordi del tema de niños y niñas con los juguetes, hay que tener en cuenta que la socialización empieza antes incluso de que nazcan, incluso antes de que se geste. Ya estamos poniendo unas expectativas diferentes si queremos o pensamos o va a ser un niño o una niña. Entonces ahí ya la socialización está empezando y ya una vez que ya ha nacido el peque o la peque, pues todo se intensifica un poco más, ¿no? Pero esa socialización empieza antes incluso del nacimiento. Liliana, creo que tenías una pregunta, tenías la mano levantada, no sé si quieres comentar algo. Hola, estaba Hola, Liliana. Hola, estaba sí, Liliana, sí. sí, Liliana, no sé si no te oímos, sino por el... Ah, no, no se te oye, Liliana. Si quieres escucharlo, o sea, si quieres escribirlo por el chat. Y mientras tanto, si quieres, Ana María Lara, puedes comentar. Uy, no se te oye tampoco a ti. Creo que tienes muteado el micro. Sí, vale, Ahora. gracias. Sí, buenas tardes. Enhorabuena a la ponente, enhorabuena Jordi, Eva, por la jornada, como siempre. Por alusiones que ha hecho Jordi, me ha trasladado una pregunta, ¿verdad? Es verdad que, bueno, yo ahora vivo dos realidades, ¿no? Que antes veía un poco más constreñida porque, por un lado, soy ingeniera y ya sabéis, ¿no? Imparto en ingeniería. Entonces, bueno, este ha sido durante muchos años el ambiente en el que me he movido y ahora que estoy en igualdad, pues empiezo a ver un poco lo que pasa en todas las titulaciones y a nivel de la universidad en general. Y es verdad lo que decía Jordi, la pregunta que lanzabas, Jordi, ¿por qué hay más chicas en ingeniería de la salud, ¿verdad?, que en cualquier otra ingeniería? Que podríamos pensar que con el paso de la evolución del tiempo y toda esta difusión y toda esta sensibilización sobre carreras STEM tendría que estar incrementando todavía las cifras más. Bueno, no estamos bajando, lo cual es muy bueno, es muy positivo, pero bien es cierto que todavía sigue habiendo una brecha entre las matrículas en los estudiantes, ¿no? Sigue habiendo pues menos alumnas que alumnos en estas carreras de ingeniería. ¿Y por qué más en salud? Pues voy a lo que decía la ponente, a lo que decía Sandra, que de alguna manera se correlaciona esa carrera con los cuidados. O sea, hay una palabra muy importante en el contexto que no podemos obviar. Y es que igual que decía ella, muy bien dicho, que tanto las imágenes son importantes como el mensaje que se transmite, pues marca una tendencia, pues una misma palabra también puede marcar una diferencia. Entonces, esa correlación que de manera innata asociamos a la calidad de vida, a contribuir a la salud, a la innovación médica,
pues bueno, va muy en la línea también de los cuidados, ¿no, Sandra? No sé si estás de acuerdo conmigo. Y quizás eso hace que aunque el contenido en un 80% sea tremendamente de, pues eso, no hay mucha programación informática, hay mucho, pero bueno, da la sensación de que la proyección en el mercado laboral después, pues puede ir un poco por esos derroteros. Y ahí estamos. La verdad que, en fin, intentamos que pues eso, ¿no? Que la proyección de las carreras tecnológicas siga avanzando, sobre todo pues entre los más pequeños y las más pequeñas cuando vamos a los institutos, a los IES o a los coles, pero hay que seguir. Tenéis que seguir haciendo esta labor que estáis haciendo por la ciudad, por la estación, por todo esto, ¿no? Para conseguir llegar todavía más lejos y que ya pues, las nuevas generaciones pues, no tengan que escuchar que realmente hay una brecha. Es que ya tienen que nacer con ese concepto amplio. No existe diferencia y no hay distancia entre elegir esto, aquello. No, es que, ¿sabes? Ese discurso, mientras todavía lo seguimos manteniendo, pues sigue dando la idea de que hay distancias y tenemos que intentar acortarlas. Pero es así, yo creo que es así. Es mi punto de vista y es además lo que percibo también. Pues muchas gracias, Ana, Genial, gracias, por el Ana. Sí. comentario. Sandra, no sé si estás por ahí, que o hemos tenido algún... Está Liliana también, pero que Sí. sigue sin poder hablar, ¿eh? Y si no, por aquí, muy interesante el de Ana Isabel Serna Medina, que en el chat nos ha compartido un titular, ¿no? Un análisis de 36,5 millones de artículos revela que las investigaciones, perdón, lideradas por mujeres afrontan procesos de revisión más largos. Pues mira, otro aspecto relacionado en este caso con la investigación que también afecta, ¿no? Esta diferencia entre hombres y mujeres. Y con el tema, por eso creo que Sandra ha perdido la conexión o ¿No me así. No sé si hay escucháis? alguien. Sí, ahora sí, Sandra. Ah, vale, perdón. Nada, tranquila. Veíamos también aquí un comentario, no sé si lo has visto en el chat, Sí, de Sonia San Martín Gutiérrez, que te hace una pregunta o lanza una pregunta, si hay alguien más que se sienta aludido, es sobre los estereotipos implícitos en la inteligencia artificial y que pueden, bueno, que pueden seguir perpetuándose al utilizarse tanto la IA, y bueno, y si seguimos, entiendo en este caso, alimentando pues la red de Internet con sesgos, ¿no? Que es de ahí al final donde se nutre. Entonces, si tienes alguna opinión acerca de esto, Sandra, bueno, el o tema alguien de más la que IA se es quiera dar aludido. candente. El tema de la IA es candente, pero intentaré no enrollarme mucho. Cuando estaba preparando esta presentación, de hecho, me encontré un artículo que decía como propuesta para evitar los sesgos de género de profesorado masculino, profesorado femenino, evaluando al alumnado femenino, masculino o no binario. Precisamente este artículo lo que proponía era utilizar la inteligencia artificial. Como esto es la cura mágica que va a evitar que una persona cometa sesgos de género. Y claro, yo lo que decía es maravilloso. Entonces vamos a hacer outsourcing de los sesgos de género. Efectivamente, la inteligencia artificial no es neutra, para nada. De hecho, me parece espectacular los estereotipos que replica. De hecho, me hace pensar incluso en un retroceso, porque me encuentro con estereotipos, efectivamente, los doctores y las enfermeras, punto final, las parejas heterosexuales que tienen una niña y un niño, los cuerpos, incluso cuando hace imágenes, los cuerpos y los colores y las personas a las que representa son muy europeas o norteamericanas, son muy talla media, no hay cuerpos diversos, no, o sea, para que haya cualquier tipo de diversidad hay que solicitársela explícitamente e incluso cuando se la solicitas, muchas veces la diversidad es muy moderadita, vamos a decirlo así. Entonces, para empezar, la inteligencia artificial se ha entrenado con un material. La mayor parte de los lenguajes de programación salen de OpenAI o son derivados de OpenAI, que es una empresa norteamericana, es decir, que utiliza unos referentes mayoritariamente norteamericanos, con lo cual es un poco difícil pensar que no va a estar recreando
sesgos de género cuando se está entrenando con contenido que está completamente lleno de sesgos de género, de etnia y de religión incluso. Entonces, que pensemos que solo porque es una máquina es neutra, no es una máquina que piense por sí misma, por mucho que queramos decir que es inteligencia, y está entrenada con un contenido que no es para nada neutro. Se le puede diseñar prompts para que el trabajo que haga cuando tú interactúas con ella sea un poco más neutro, pero si la persona que está haciendo el prompt ya no tiene esa sensibilidad de base y no está a la caza de sus sesgos y está simplemente consumiendo acríticamente, que sabemos que es lo que hace la mayor parte de las personas que utilizan inteligencia artificial, están replicando los sesgos de género tal y cual se los está vendiendo la máquina. Esa es mi opinión. Sí, el tema de la inteligencia artificial, la verdad que es también un buen tema para seguir investigando, ¿verdad? Y además con el uso que estamos haciendo y el abuso sin conciencia y sin reflexión que estamos haciendo, ¿no? de esta herramienta, que no deja de ser una herramienta más. Bueno, Liliana ha podido comunicarse a través del chat. Muchas gracias porque nos comenta que hay políticas de las revistas para la igualdad que hacen que para autoras femeninas se citen con su nombre para darles visibilidad. Y se ha acordado de, bueno, que es una práctica que cada vez más extendida. Nos comparte un enlace con aquí alguna de las políticas de buenas prácticas que se hacen en cuestiones de género. Pues es importante tenerlo en cuenta. Así que muchas gracias por compartirlo, Liliana. Una pena que no podamos, no podamos escucharte por los problemas con el audio. No sé, ¿hay alguien más que quiera compartir alguna experiencia, que quiera hacer alguna pregunta? Estas sesiones, ¿verdad? Si fuesen presenciales siempre gana más, pero para que pueda venir Pues sí. gente de diferentes lugares, pues este es el único medio que podemos utilizar. Pero, ¿alguien más que quiera hacer ya así alguna cuestión final para acabar? Bueno, yo simplemente un chascarrillo a raíz de lo que comentaba Liliana sobre el tema de las revistas, ¿no? Yo me acuerdo de mi primera doctoranda, se llama Consuelo, y a veces el nombre confunde, ¿vale? Porque la mandamos a una estancia en Noruega y cuando llegó, la chica, rubia tal así, tal, bajita tal, dije, ¿tú quién eres? Consuelo. ¿Cómo que Consuelo? ¿Consuelo no era un hombre? No, joder. O sea, claro. Y eso que eran noruegos, o sea que supongo que no sabrían si Eloy tal allí. Lo quiero decir con esto que, joder, que a veces hay nombres, aunque lo pongan, que a veces no identificas si es hombre o mujer según vamos, en qué idioma esté expresado, ¿vale? Es un avance, ¿eh? Pero creo que tenía que poner una fotografía. Sería más, como has puesto tú, Sandra, en la bibliografía, eso está bien, sí, seguramente. Pero bueno, que era un chascarrillo simplemente para acabar el tema este, pero es importante seguir avanzando en este tema. Y sí, me voy a bajar la guía esta del País Vasco, porque yo soy de los, no sé, es decir, de que sí que intento, pero soy de los que usan chicos, chicas, y tal así, me sale. Pero no, a veces me digo, joder, no sé si esto es lo habitual. Y he visto solamente en la guía que ponía, a ver, está bien, pero de manera hablada, pero que igual no es lo adecuado y tal, o que se hace difícil de leer, ¿no? Es lo que de momento me sale. O sea, a veces se me hace difícil, ciertamente, y una guía de estas es interesante, bueno, pues el tener estas cuestiones de alguna manera más presentes, que no sea el chico o chica, que ya me sale de manera natural y a veces no, en fin, no sé. Leo la guía, ¿no? Es tu recomendación, Sandra, ¿no? Que en el País Vasco, ¿no? Yo recomiendo que todas las personas que estamos aquí deberíamos de leer la guía. Sí, bueno, yo ya la he leído, pero y seguramente otras personas también. Pero también hay que encontrar una forma de comunicarse que sea relativamente cómoda. Yo sí que quiero hacer un comentario con respecto a lo de chicos y chicas, que es un comentario que me hicieron a mí en cuarto de carrera y que toda la vida me acordaré de él, que fue al chicos y chicas, ¿por qué chicos y chicas? El orden alfabético es Chicas y chicas y chicos. chicos. Sí, yo a veces hago chicas y chicos, sí. Depende de la La mayoría que pregunta, sean. la Sí. pregunta que a mí me hizo esa docente y que tengo muy presente es,
Si no estás siguiendo un criterio alfabético, ¿qué criterio estás siguiendo? Toma Sí, ya. sí, sí, sí. No, no, a ver, yo, es Entonces, verdad, si hay pero es más lo normal. chicas y chicos, sí. Había una pregunta de Marcela, pero no sé Sí, si abajo la mano ya. no sé si Marce quieres comentar algo. Sí, bueno, ¿se me oye? Sí, muy bien. Sí, bueno, primero quería también darle la enhorabuena a Sandra, que me parece que ha sido muy ilustrativa la presentación, muy dinámica, fácil de seguir. Y al hilo de lo que decía Liliana, eh, a mí personalmente me alegra mucho ver a una comunidad de, no sé si solo hay profesoras, docentes, alumnados, otras personas que trabajan dentro de la comunidad académica, reflexionando con respecto a esto. Es primera vez que me conecto a estas sesiones. Y al hilo de lo que dice Liliana, pensar también, o mi reflexión es pensar sobre la importancia de subvertir el canon, la estructura y el orden, ¿no? Que finalmente no solamente el lenguaje invisibiliza, sino que ciertas realidades, ciertas identidades, de alguna manera también el ejercicio de intentar hacer algo diferente, reflexionar sobre esto, parece que no, pero sí es una manera activa de invertir eso, de ir contra el canon, de hacer algo diferente, de cambiar las cosas. Y yo sí que creo profundamente que el lenguaje crea realidades y que de alguna manera se puede contribuir desde lo micro hacia lo exo y macro a transformar el sistema desde distintos lugares, ¿no? Y bueno, me quedé pensando en eso a propósito de lo que dice sobre el lenguaje Liliana y de toda la presentación de Sandra, así es que muchas gracias. Eso. Pues nada, creo que Marce ha cerrado este seminario. Has hecho un cierre muy bonito. Así que nada, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado, también a través del chat. Gracias, Irene, por apoyar también con un comentario a través del chat, hablando de la importancia de visibilizar a todas las personas, también cuando escribimos nuestros artículos. Y nada, simplemente que espero que nos podamos ver en los siguientes seminarios, que ya os iremos informando como hasta ahora de las fechas y de la forma de inscribirse. Como en otras ocasiones voy a poner en el chat, como ya sabéis que esto es un proyecto europeo, pues os voy a poner en el chat un pequeño cuestionario por si en otras ocasiones no lo habéis cumplimentado, y así, bueno, pues tenemos un poco de información sobre la deriva que puede tener estos seminarios y estos cursos. Y hacía una pregunta a una compañera, creo que es Ana Rodríguez, que creo que todavía estás por aquí, las personas que necesitéis, bueno, algún Sí, certificado sí, de soy yo, asistencia. gracias. Sí, sí. Vale, pues si os parece, nos escribís un correo y las personas que estéis interesadas y os hacemos un pequeño certificado de la asistencia a este seminario, ¿vale? Y nada más, pues aquí nos despedimos hasta la siguiente oportunidad que tengamos para compartir espacio y tiempo. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la Bueno. próxima. Gracias, Sandra, otra vez.